¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde este programa La Dimensión Formativa del Hombre. En programas pasados he hablado pues de lo nefasto, de lo mal que resulta el comparar a los hijos. Esto pues hace que lo lastimemos, porque cuando comparamos a los hijos a veces pensamos equivocadamente que es una manera de motivarlos a mejorar, diciendo, mira tu hermano, qué bien, y tú, qué mal. Pero estas comparaciones, en lugar de estimularlos, los lastiman, los desalientan y los hacen pensar que entonces si un padre o una madre lo dicen, pues es que ellos no tienen algo que valga. Pierden su autoestima, su amor propio, pierden la noción del verdadero valor que tienen y llegan a pensar que su valor es variable y depende pues de las circunstancias en que se encuentren, ya sea que estén resultando exitosos o no, que estén haciendo las cosas bien o no. Y el valor es algo que no depende de circunstancias, de modas, de tiempos. Valemos porque somos irrepetibles, porque somos hijos de Dios y porque cada quien recibe carismas, cualidades propias, y que en consecuencia la comparación no tiene lugar. Esto pues hace que los niños, los hijos, empiecen constantemente con los otros para determinar su valía. O sea, no les interesa hacer lo que tienen que hacer con sus propias cualidades y perfecciones, sino que entran al ámbito de la comparación. Y esto es terrible porque siempre hay quien sea mejor que nosotros. Y si en esa medida se va a sentir este hijo con un valor personal, un valor auténtico, pues se va a estar perdido. Siempre va a ver con quien esté en desventaja y también se va a volver en un momento dado presuntuoso ante los de menor valía para ahí compensar lo mal que se siente con los que lo superan. Esto pues vuelve inseguros a los hijos, los vuelve dependientes del reconocimiento externo. Despertamos también con estas actitudes envidia en medio de los hijos, reconociendo a unos y desestimando a otros. Vienen ahí envidia, celos, y ya dije, y de presunción del que pues ha sido beneficiado en determinada área que es apreciada por los padres. Y esto los lleva a dividirse a las familias, a traicionarse entre hermanos y compañeros, buscando ser el mejor. Con esto también se afectan obviamente sus relaciones, pues los obligamos, aunque esa no haya sido la intención, a estar en competencia continua con los demás. ¿Y qué hacemos también? Pues que los convencemos de que solo son amados y reconocidos y queridos si son los mejores, y que cuando esto les cuesta esfuerzo en una área de su existencia, pues se sientan inseguros de nuestro cariño. En síntesis, pues estamos lastimando su autoestima y su autoconfianza. Ahí cuando veamos que estamos nosotros con esas actitudes, hay que recordar por qué estamos haciendo lo que hacemos y preguntarnos si a nosotros nos comparaban nuestros padres y recordar con quiénes
¿Y cómo nos sentíamos cuando nos comparaban? Si nos llevaron a una competencia con los hermanos y ver cómo nos afectó esta competencia y la relación con ellos y con las amistades. También recordar si por este tipo de comparaciones en mi interior yo me estaba exigiendo ya siempre que tenía que ser el mejor, pero para que me quisieran, para que me estimaran. Debo recordar también si alguna vez traicioné a mis amigos o a mis hermanos en esas competencias en busca de ser el mejor. Y si al contestar varias de estas preguntas encontramos que sí corresponden a lo que nos sucedió a nosotros cuando pequeños, cuando jóvenes, bueno, pues entonces hay un riesgo muy grande que nosotros repitamos los patrones y ahora debemos revisarnos. Ahora que soy padre, si estoy comparando igual que lo hicieron conmigo a mis hijos para motivarlo a mejorar, hay que ver con quiénes los comparo, con sus hermanos, con los demás niños, y cómo reacciona mi hijo cuando lo comparo. A veces hasta nos cuesta trabajo reconocer sus logros. Pensamos que si reconocemos lo que están haciendo bien, ellos van a dejar de esforzarse. Y hay una cosa peor, a veces hasta nosotros nos sentimos en competencia con los hijos, siempre buscando demostrar que somos mejores que él, más inteligente, más eficiente, más hábil, etcétera. Qué tontería cuando un hijo ama a su padre sin cuestionarse si este es bueno, si este es malo, y el padre metiendo en minusvalía al hijo en esa comparación y en ese soslayar sus logros, no reconocerlos. Si todos necesitamos incentivos en la vida, y cuando le reconoces a una persona, se siente acariciado e incentivado para seguirlo haciendo, pero sin presiones, por el deleite de hacer las cosas bien, que es el verdadero motor por el que debemos actuar. A veces exigimos que los hijos sean los mejores, pero luego les mostramos nuestro cariño solamente cuando destacan o ganan en aquello que queremos que compitan. Pues esto, acuérdense que nosotros mismos con las especies menores damos incentivo a un pájaro, a un perrito, a algún animalito, para que aprenda, y a eso reducimos a nuestros hijos, ¿verdad? Te doy mi cariño si haces, si logras, y finalmente equivale a decir, en la medida que yo me sienta bien por lo que hagas, te voy a prodigar mi amor, y cuando yo sienta que no, pues vas a ver un rostro severo, un rostro que reclama, y yo pregunto entonces, ese pobre hijo, ¿cómo va a vivir? ¿Conforme los talentos y capacidades que Dios le dio? ¿O conforme los caprichos o plan de vida
que yo idealizo y que ya hemos hablado en otros programas, de que a veces quiero realizar en ellos lo que yo mismo no pude hacer. Esto es totalmente injusto. Si yo le preguntara, por ejemplo, hablando de estas comparaciones, a una persona, oye, ¿cuál es la flor más bella del mundo? Pues si es una persona centrada, serena, ¿verdad? Pues ella a lo mejor va a decir, oye, perdóname, pero pues esa pregunta pues es absurda. Todas las flores son bellas y la que yo escoja como mi favorita pues solo es una preferencia personal, pero que seguramente otra gente no va a estar de acuerdo en esa selección. Así es. O sea, quizá hablando de flores, hay alguien que prefiera una flor delicada y frágil, una violeta, por ejemplo. Pues necesita cuidados especiales, su propio cultivo, ¿verdad? Que haya determinado sol, etcétera. Y cuando yo elija, por ejemplo, alguna orquídea, pues esta se da en forma solitaria y es exótica y tiene una gran belleza. Pues hay quien prefiera las rosas, en fin, cada quien tiene su gusto personal, pero en una cosa todos debemos estar de acuerdo, que todas estas flores, siendo hermosas, son diferentes entre sí y que no necesitan competir porque cada una tiene su propia belleza. Pues si pensamos en nuestros hijos, en esta comparación que hacemos de las flores, debemos concluir que todos son bellos, pero distintos y que no se les debe comparar. Cada uno tiene sus propios dones y fortalezas, sus dificultades y torpezas, pero al fin todos ellos son perfectos, porque es una obra milagrosa de Dios. Su existencia es un milagro. Entonces cada uno de ellos es perfecto para aprender las lecciones que cada uno le corresponden en la vida. Cada quien tiene su propia misión. Cada quien es perfecto para buscar y realizar su destino. Cada hijo, en fin, es único en su perfección y no hay uno más bello que otro, como no hay una flor más bella que otra. El problema pues que generamos en la mente y conciencia de nuestros hijos cuando los estamos comparando, y cómo pues estas cosas que se les quedan grabadas desde su niñez, desde su adolescencia o su juventud, a veces son patrones que se repiten. Cuando tenemos conciencia el mal que nos causó, el dolor que sentíamos en estar en una competencia constante, desgastante e inútil, porque no hay necesidad de competir. Ya decía que cada quien tiene sus propias cualidades, sus propios dones, su propia misión. Dios no se equivocó cuando nos mandó a la vida dándonos lo que nos dio. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces hay que evitar no solo el andar comparando nosotros a los hijos, sino impedir que ellos mismos se comparen. Cuando, por ejemplo, pues, ¿qué les digo? Yo con los nietecitos estoy reviviendo el tiempo que me tocó con los hijos.
Y ve uno ellos, ¿verdad? Sus cantitos, ¿verdad? Sus cosas que es muy dado un niño, tiene sus palabras así, lero, lero, a veces dicen, ¿verdad? Yo me saqué, por ejemplo, un 10 en matemáticas y tú reprobaste, le puede estar diciendo un hermano al otro. Y si el papá, la mamá están cerca, deberá decirle, mira fulano, tú eres bueno para las matemáticas, pero tu hermano es muy bueno y hay que recordar para qué. Por ejemplo, para tocar la flauta. O sea, ustedes no se pueden, no se deben comparar. Tú eres tú y tu hermano es él. Son irrespetibles, ¿verdad? No tienen por qué competir. Cada quien es bueno para algo. Pues es una explicación sencilla, pero al grano, como se les debe hablar a los hijos. Aunque a nuestras espaldas lo sigan haciendo porque finalmente son niños, al menos ya les quedó bien claro que nosotros no entramos en complicidad y que no estamos de acuerdo en las comparaciones y que si bien alguien es bueno para una cosa, el otro también lo es para otra y cada quien tiene su lugar. En las niñas a veces hay niñas de rostro delicado, de facciones hermosas, y luego a veces hermanitas que no son tan afortunadas en cuanto a esa estética de cara, y resulta que sin querer las gentes, porque no es la intención seguramente, van, ay, qué hermosa hija, qué hermosa niña, qué bonita niña. Y la hermanita a su lado, nadie le dice una palabra. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿eh? Cuando hay un niño, y si bien vas a reconocer una cualidad de él, no se te olvide dar una palabra amable para el otro, porque se llegan a formar resentimientos y heridas muy profundas. Si está llorando una niña, por ejemplo, porque ve que a su hermana todo mundo le hace halagos, la reconoce como bonita, y le hace manifestaciones de cariño y a ella no, piensa en su fondo, yo soy fea y tonta, nadie me quiere. Y si hay un padre que nota actitudes ahí de resentimiento, de tristeza, podrá decirle, mira, hija, ¿te fijas? A tu hermana le hacen muchos halagos y oyes lo que le dicen, yo no lo estoy inventando, le están diciendo que qué bonita es. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí a Dios le dio eso. Y yo te pregunto, ¿qué acaso no dice mucha gente que eres simpática? ¿Que no en la escuela cuando compites eres la que gana las carreras de velocidad? Bueno, no sé, buscar las cualidades de ella para que su autoestima se ocupe, se ponga en el lugar que le corresponde. Y para que entienda que todos tenemos algo que Dios mismo nos ha dado y que viniendo de su sabiduría, nada de lo que hace Él está mal hecho. Cuando se hizo la creación, dice la Escritura, y vio que todo lo que había hecho estaba bien. A veces hay un niño que dice, no, a mí nadie me quiere. Oye, espérate. Pues que no tu mejor amiguita, fulana de tal que viene, no te quiere, no quiere que vayas a su casa a jugar, no te invita a veces a que te quedes allá.
no te dejamos ir, pero ella te invita. ¿Y tu papá y yo no te queremos? Pues claro que te queremos. Tu hermana fulana, por ejemplo, es bonita, pero tú también lo eres, nada más que cada quien es diferente. Miren, se me ocurre el ejemplo que les puse de las flores, vale entre niñas y hasta niños, ¿por qué no? La belleza no es privativa de la mujer en el hombre, y hay muchos tipos de belleza. Entonces, echar mano de recursos como ese que puse de la comparación de las flores, y verán cómo finalmente, si a un niño con oportunidad se le está haciendo que entienda estas cosas, se va a sentir en armonía y sin competir con su hermanita, porque dice, pues sí, es cierto, mi hermana es bonita, eso es lo que Dios le dio, pero es cierto que a mí también Dios me dio esto, y todo mundo en su lugar. No va a tener ya necesidad de tener sentimientos para opacar a su hermana y así poder resaltar sus propias cualidades. ¿No? Piensa, yo creo en el fondo, mi hermana es bonita, pero hay bellezas también que no solo son físicas, me acaba de decir mi mamá y mi papá. Hay bellezas interiores, ¿verdad? Y eso, ya que lo toco, son valores que no cambian, dije, con las modas, no cambian con el tiempo. Los valores absolutos no se negocian. La nobleza, el amor, la verdad, etcétera, la justicia, valen en forma absoluta, no es cosa de modas. Y cuando un hijo lo exhibe, es un hijo bello. Entonces todos somos hermosos delante de Dios, lo debemos ser delante de nuestros padres, y cada quien con oportunidad deberá estar cuidando de esa plantita sensible que cuando se empieza a ladear, se empieza a marchitar y exhibe cuidados, hay que prodigárselos. Qué hermoso que un padre se realice en un hijo, dando su tiempo, su mejor esfuerzo, porque éste vaya creciendo con esa fortaleza y seguridad de sentirse amado. Cuando nosotros con sinceridad veamos que no hemos hecho lo correcto en alguna etapa de la vida, no hay nada que se haya perdido en forma definitiva. Es el momento de cambiar nuestros patrones, nuestras formas de pensar y de conducirnos hacia ellos, que ellos, en cuanto empiezan a recibir el homenaje y reconocimiento y amor de sus padres, su interés y sus cuidados, son capaces de borrar todo lo que en un momento dado nuestra miseria humana no haya sabido sembrar en sus corazones. Y estábamos viendo cómo hace falta hacerles comprender a los hijos en qué reside el valor de las cosas que son real y verdaderamente importantes en la vida, no en falsos valores. Y de esta manera ellos empiezan a encontrar una multiplicidad de cualidades en las que se engloban ellos mismos y se armonizan, viendo que si bien no tienen lo del hermano, ellos tienen sus propias cualidades. Cuando se les ayuda de esta forma a los hijos, se les hace crecer sanos
se evitan las funestas comparaciones y rivalidades. En vez de comparar, tenemos que reconocer las diferencias de cada uno de nuestros hijos, que es lo que los hace únicos, que los hace incomparables. Aquello pues que los distingue de los demás, que sean ellos mismos. Necesitamos apoyarnos en sus cualidades para que ellos aprendan a valorarse a sí mismos, porque cuando les empezamos a reconocer, el niño o el joven piensa, bueno, si mi padre, si mi madre aprecian esto de mí, pues entonces esto es más importante y más valioso de lo que yo mismo había considerado. Mira la importancia del reconocimiento. Y siempre desde pequeños hay algo que resaltar con naturalidad, porque vimos también que cuando es una adulación exagerada, no, pues quedan inmunes y ellos sienten más bien hipócrita, ¿verdad? Este tipo de reconocimiento es darles por su lado. No. Con espontaneidad, cuando ve uno, por ejemplo, un dibujo de los que a ellos les gusta, agarran sus crayones. Yo me he fijado con qué tino en muchos restaurantes, cuando llegan los papás con su pequeño, pues si lo dejan suelto va a andar correteando ahí, gritando o llorando. Pero le ponen por ahí pues algún cartón impreso, ya es profeso, para que coloríe, y le dan sus crayones y ni parece que hay niño. Y ahí pues ellos están descubriendo cómo reconocer los colores, cómo dibujar dentro de los límites que les ponen en los dibujos, en fin. Y reconocerle desde pequeño a un niño, qué bien te quedó esto. O sea, qué bien combina los colores. O mira, qué bien, no te saliste de la raya. Son cosas reales, no es una adulación fuera de lugar, pero es un estímulo. O algún hijo, si oye que estás reconociéndole a ese pequeño lo que hace, y tú también, Javier, qué bueno eres para correr o para hacer ejercicios, siempre hay algo. O sea, la intención es de que sepan que le reconocemos a todos esas cualidades diferentes que Dios les dio, y de esa manera, repito, ellos saben que cada quien recibió por voluntad divina algo que los hace irrepetibles, únicos, y que no tienen necesidad de competir, porque no hay competencia. Todos somos buenos para algo. Cuando se tiende a comparar en las calificaciones, esto es un martirio para un pobre niño. Cada quien trae sus propias capacidades, y bueno, por ahí me acuerdo de un psicólogo, un estudioso sobre la materia, hablando de la inteligencia, y él llega a reconocer 12 tipos diferentes de inteligencia. Y a veces nosotros pensamos que solo los niños que tienen buena calificación en el colegio son los inteligentes. No.
si este señor lleva 12 tipos de inteligencia definidos, seguramente él o otros psicólogos van a seguir encontrando más. Pero cuando se revisa, por ejemplo, en la vida ya práctica, encontramos muchos de los compañeros nuestros que siempre tenían primeros lugares, ¿verdad?, en la escuela, y que ya en la vida no les ha ido muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues eran buenos estudiantes, ahí estaba su habilidad, pero a lo mejor no han sabido relacionarse con los demás. O sea que a lo mejor no han tenido tampoco esa capacidad de empatía para ver con los ojos de los que nos observan cómo quisieran que nos comportáramos. Y cuando pues tú en tu actitud asumes, a mí me vale lo que pienses de mí, pues el otro dice, pues a mí también, ¿verdad? Pero si ve que tú te esfuerzas en empatar con él, pues él va a hacer lo mismo. Y de una buena relación surgen muchas posibilidades que a veces se pierden cuando no se tiene esta capacidad. Hay quien tiene también habilidades artísticas o musicales. O sea que siempre decías es bueno para algo, y es un test muy fácil esto que les voy a decir. Los que tenemos varios hijos, a mí Dios me regaló 6 hijos, 7, una hijita murió muy pequeña. Pero si me pidiera alguien que escribiera las diferencias y las cualidades específicas de cada hijo, tengan la seguridad que no dudaría en anotarlas, ¿verdad? Hay que revisarse si podemos todos hacer lo mismo. En una ocasión yo, hablando de esto a manera de test, puse lo mismo que le estoy diciendo ahí, anota las cualidades que le notas a cada hijo. Y vi que unos escribían rápido, y lo llevé y sí, tenían muy bien definido perfecciones o cualidades de ellos, mientras que otros tardaban. Y cuando me arrimé a preguntar yo, ¿cuánto te falta? Es que no hay yo qué poner, estoy pensando. Qué terrible. Entonces significa que nunca has observado ni seguido de cerca a ese hijo, y pues ten la seguridad que él tampoco se ha seguido sentido seguido por ti. En consecuencia, pues no es una gente motivada, no es una gente incentivada, y quién sabe si por lo tanto tú ya hayas recurrido a las comparaciones que no solo son odiosas, sino que hacen un grave daño. Bueno, pues si no encontramos alguna cualidad en nuestros hijos, entonces significa que el problema no es del hijo, sino nuestro. Sufrimos de miopía del alma para poder reconocer las perfecciones de los demás. Aquí habría que preguntarnos entonces qué es lo que me ha hecho perder esa visión de mis seres queridos. A lo mejor mis expectativas que tuve hacia ellos exageradas
y que pues me sentí frustrado cuando no se realizaron como yo quería, y entonces ahí estamos viendo como a través de un vidrio empañado, o sea, nos impide ver ese ego, esa soberbia de no haber sido complacidos por los hijos en lo que queríamos nosotros que ellos fueran, y en esa visión nos quedamos y por eso no podemos ver las cualidades que ellos tienen. O a veces es una forma de ponernos como los caballos tapojos. No queremos ver las partes que a nuestro juicio consideramos carencias o deficiencias o defectos de nuestros hijos. Y esta es una actitud absurda, tonta. Yo no creo que los avestruces, como dicen, cuando se asustan o quieren evadirse, metan la cabeza bajo la tierra. No creo, a lo mejor sí, por algo lo dirá la gente: cuando el río suena, agua lleva. Pero bueno, de todos modos, como comparación, me gusta el padre que no quiere ver las fallas, las carencias, los defectos de su hijo y huye de esta realidad, pues hace entonces lo que los avestruces, en el supuesto que lo hagan, metiendo la cabeza bajo la tierra. No, ahí hay que dar cara al problema, ayudar al hijo a superar lo que es superable y a que acepte lo que no tiene otro remedio que aceptarse, sabiendo que la perfección solamente está en Dios y que la persona o criatura que consideremos más perfecta tiene sus deficiencias. Entonces hay que saber aceptar nuestras carencias y sí, y también nuestras perfecciones. Y en los hijos igual, ayudarles a que con naturalidad reconozcan limitaciones y carencias, ayudándoles a trazar un programa para que las superen y que reconozcan también sus cualidades para que las apliquen más al servicio de los demás. Cuando está uno de estudiante, se forman grupitos de afines. Los estudiosos tienden a aglutinarse y los que no lo seamos tanto ahí a echar la flojera. Y luego resulta que en las casas, cuando somos invitados o íbamos con nuestros compañeros ahí de estudio, de clases, había actitudes que asumíamos y que sorprendían después a nuestros padres. Por ejemplo, si sabemos que es un hijo inquieto, si sabemos que es un hijo que está ahí molestando constantemente a sus hermanos, y a veces preocupados cuando conocemos a los padres, amigos del hijo que los invitó, les preguntamos: ¿y cómo se portó fulano de tal? No, pues es un muchacho excelente, muy educado, muy servicial, muy dedicado a estudiar. Y dices: oye, pues eso no es lo que yo conozco de mi hijo. Ah, entonces pregúntate qué es lo que está pasando para que ese hijo manifieste con esas actitudes que asume rechazo hacia ti, porque cuando molesta a su hermano lo hace para provocar también tu enfado. Te está diciendo: estoy molesto contigo,
si está haciendo, como dicen, candil fuera de casa, oscuridad en su casa, hay que ver por qué razón asume esa doble máscara, ese doble comportamiento, que sin duda tiene que ver con lo que está ocurriendo en su propio hogar. Pues esto da para mucho. Yo creo que seguiremos hablando en el siguiente programa de esto, pero por el día de hoy yo creo que llegamos al final. Eviten las comparaciones, reconozcan el valor y las cualidades, las diferencias de cada uno de sus hijos, resalten ante ellos en reconocimiento todo lo bueno que tienen y que ustedes aprecian, soslayen las carencias y ayúdenlos a que las superen. Que tengan buena tarde.